La Biblia era la autoridad real del movimiento cristiano, aunque no fuese conocida por muchos, y el interés por estos escritos aumentó. La figura de Constantino fue de suma importancia. Construyó iglesias y pagó salarios a pastores. Por su empeño en mantener la unidad, proclamó el cese de la persecución. Esta proclama se extendió por todo el imperio con la derrota de Lucino en el año 323. La canonización de los textos bíblicos implicó un proceso lento y de varias etapas. La palabra canon, con referencia a la Biblia, fue empleada por primera vez hacia el 360 después de Cristo. 7 años después, este patriarca de Alejandría hizo la primera lista de los 27 libros del Nuevo Testamento. Las Sociedades Bíblicas Unidas presentan el libro indestructible. En el año 397, el Sínodo de Cartago dio su primera aprobación a los 27 libros. Con esto se reafirmaba la autoridad del Nuevo Testamento. Para el año 400, el latín se había convertido en una lengua importante para comunicar enseñanzas religiosas, por lo que se necesitaba una traducción confiable de las Escrituras. Jerónimo se mudó a Belén y se dedicó a traducir las Escrituras al latín. En el año 405 completó su misión. Su trabajo es conocido como la Vulgata, o Biblia de lenguaje común. El latín se convirtió en la lengua oficial de la Iglesia Católica Romana hasta este siglo. Cada nación protestante usó su propio idioma. El griego siguió como idioma oficial en el Oriente. Hacia el año 555, el Imperio Romano iba en decadencia producto de las invasiones de pueblos bárbaros como los germánicos, lombardos y muchos otros, quienes terminaron conquistando el imperio. Desde el siglo V, por mencionar una fecha, el Imperio Romano entra en una gran crisis debido a debilitamiento interno y también a la presión que ejercían las tribus, llamadas normalmente bárbaras, de las fronteras del imperio hacia afuera, que poco a poco se van infiltrando, se introducen dentro del imperio y luego esto favorece cuando la invasión militar de esas tribus se produce y el Imperio Romano cae. El año 476 se considera como símbolo del tránsito del mundo antiguo a la Edad Media, y esta Edad Media generalmente es considerada como una época de oscuridad, que es una caracterización, en mi opinión, falsa, pues aunque sí hubo ciertos problemas que se plantearon a ese respecto, sin embargo, la Edad Media fue también un foco de cultura, especialmente para transmitir la cultura antigua que llegara hasta el mundo moderno y de hecho hasta nuestros días. En este periodo se crean las universidades, primero a partir de las escuelas catedralicias y palatinas, con Carlomagno, y luego florecen las grandes universidades en varios países de Europa, Francia, Alemania, Inglaterra, España, y esos fueron centros de cultura. Cierto, no era una cultura popular, pero era el centro de cultura que iba a recoger y a crear para el mundo moderno. También a partir del siglo XI se produce un fenómeno muy característico de esta época, que son las cruzadas. Se creó un espíritu, especialmente en el mundo occidental cristiano, y un deseo de recuperar las llamadas tierras santas que estaban en manos de los turcos, de los musulmanes, y se consideraba que eso era casi un sacrilegio. Las cruzadas tuvieron épocas de gloria y épocas de catástrofe espantosa, pero al mismo tiempo facilitaron el tránsito de la cultura, del comercio, a lo largo de todo el territorio que va desde el occidente de Europa hasta la Tierra Santa, hasta el Medio Oriente.
Esto también va creando el ambiente propicio para que ya, especialmente en la última parte de la Edad Media, comenzaran a preocuparse algunos cristianos por traducir textos bíblicos a idiomas, los idiomas modernos de aquella época, puesto que a partir de la traducción de San Jerónimo, conocida como la Vulgata, de la cual ya se ha hablado, el latín se convierte en la lengua oficial de la Iglesia, y la traducción de esa Biblia al latín, la Vulgata, era la traducción oficial que la Iglesia utilizaba para todos sus usos del texto bíblico. De tal manera que ya al final de la Edad Media se abre un mundo nuevo, se está preparando el Renacimiento y el comienzo de la era moderna, un mundo nuevo también para la traducción de la Biblia y para los estudios bíblicos. En el siglo XIV, John Wycliffe de Inglaterra, quien se considera el padre de la Biblia en inglés, sostenía que la Biblia contiene la revelación de Dios. Aseguraba que no se necesitaba ninguna enseñanza adicional por parte